Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad nos ha tocado exponer el tema de fuerza de inercia, periodo, frecuencia y resonancia. Acción sísmica. Para fines prácticos se reduce a un empuje orizo aplicado en el centro de gravedad del edificio. Y de estos empujes tiende a tener a producir dos efectos. El primer efecto, que es para el lado izquierdo tenemos la A, que es lo que es la acción sísmica, ¿no? Que la tendencia a deslizarse de la parte superior del edificio, separándose de la base fija al terreno. En general, los edificios entran en colapso por este esfuerzo de aquí. Y por otra figura, que es tendencia del conjunto de la estructura a volcarse. Este efecto aumenta cuando más alto se encuentra el centro de gravedad. Es cuando más alto se encuentra el centro de gravedad, al estar más arriba aumentará el peligro de volcamiento. Fuerza de inercia. Es la generada por el movimiento sísmico del suelo que se transmite a los edificios apoyados sobre el terreno debido a que la base del edificio tiende a seguir el movimiento del suelo y la masa del edificio por inercia se opone a ser desplazada dinámicamente y a seguir el movimiento de su base. Como vemos acá, la fuerza de inercia y la fuerza del terreno, mira, ¿no? Se opone. Resistencia y rigidez. La resistencia y la rigidez son los dos aspectos más importantes del diseño sísmico. La resistencia es el parámetro de diseño donde se busca que las dimensiones de los elementos garanticen la integridad de la estructura sometida a todas las combinaciones de carga posibles, y la rigidez relaciona la deformación de la estructura con las cargas aplicadas. Como vemos aquí, tenemos el equilibrio, ¿no? El peso, ¿no? El peso del equilibrio, mira cómo que se opone. Tenemos aquí el tema de la resistencia, ¿no? Tenemos aquí también el tema de la rigidez, ¿no? Como nota, todas las estructuras se deforman desde el inicio hasta el final con diferentes tipos de deformación, ¿no? Como vemos aquí, se inicia, esta deformación es menor a comparación de esta deformación, que es mayor, ¿no? Distribución de las fuerzas de inercia. Las fuerzas de inercia que se generan sobre una estructura son función de la masa, rigidez y amortiguamiento. Los puntos geométricos que se permiten ponderar la amplificación de las fuerzas de inercia se indican a continuación. Tenemos como primer punto el centro de masa, tenemos el centro de cortante, tenemos el centro de rigidez, momento de torsor y excentricidades. Estos puntos son muy importantes, los puntos geométricos, ¿no? que nos permiten ponderar la amplificación de las fuerzas de inercia. Como centro de masa, la resultante de la fuerza de inercia en cada entrepiso se ubican en el centro de la masa, ¿no? Como vemos acá en esta figura, ¿no? Que es un lugar geométrico, ¿no? O punto del entrepiso donde todo movimiento puede representar solamente con el movimiento del centro de masa. Tenemos acá también el centro de cortante, donde un edificio sometido a una carga sísmica es similar a una viga o embolado, porque la base del edificio es la que está sometida a la mayor fuerza por sostener la suma de todas sus fuerzas de inercia o fuerzas sísmicas, ¿no? Que se generan en cada entrepiso. Que esta suma de cada fuerza sísmica por encima de cada nivel analizado se denomina fuerza cortante. Y el lugar geométrico donde actúa el centro de cortante es el centro de cortante. Tenemos el centro de rigidez, que representa al centro geométrico de las rigideces de los elementos estructurales de un nivel, y es el punto del entrepiso que, al aplicar una fuerza cortante, el nivel se traslada sin rotar respecto al nivel inferior. Esta situación es hipotética, ya que la fuerza cortante se aplica en el centro de cortante, como vemos acá en la figura, como, como esta estructura, ¿no? se traslada, ¿no? Como nota tenemos que el centro de rigidez del edificio depende de la distribución de los elementos que generan estas rigideces, tales como columnas, muros y mampostería. Tenemos también el momento de torsor. El momento de torsor
es originado por la situación dada a aplicar la fuerza cortante y el edificio moverse alrededor del centro de rigideces, lo que hace que el edificio, además de trasladarse, gire alrededor de mencionado punto. El momento de torsor se puede obtener de dos formas. La más sencilla es producto de la fuerza cortante del nivel multiplicada por su distancia con respecto al centro de rigideces de ese nivel, y la segunda es considerado el grado de libertad dinámica de rotación por nivel de un análisis de este tipo. Como nota tenemos que si se aplica un momento de torsor en el plano horizontal, todo el sistema gira alrededor del centro de rotación. Buenas noches, ingeniero. Eh, Voy a hacer un experimento con el tema de los esfuerzos. Imaginemos que tenemos un edificio, ¿no? En este edificio asimétrico, ¿no? Porque en este lado tenemos dos columnas, ahí está, y en el otro lado le he proyectado tres columnas. Como es asimétrico, hemos calculado el centro de masa aquí en el punto del medio y el centro de rigidez aquí, ¿no? Vemos una gran excentricidad, ¿no?, que hay. Si nosotros procedemos a hacer un esfuerzo en este lado, ¿no?, mediante un movimiento sísmico, eh, esta estructura tiende a producir una traslación y una rotación, ¿no?, para la mano derecha. Pero si nosotros hacemos el movimiento o el esfuerzo de aquí donde está el punto de rigidez, solamente va a existir una traslación más no una rotación, más no una torsión. Entonces eso nos quiere decir que se da, ¿no?, una traslación y una torsión según el esfuerzo donde caiga, ¿no?, en la estructura o en la edificación. Bueno, ingeniero, ese es mi ejemplo. Buenas, soy Michael Izaguirre Mayauri. Me tocó exponer la segunda parte de mi grupo. Bueno, voy a continuar. Excentricidades. La menor distancia entre la línea de acción de la fuerza cortante y el centro de rigidez se denomina excentricidad estática y representante abrazo que origina el momento torso. Por otra parte, el cociente entre la excentricidad estructural es la distancia entre el punto de aplicación de la carga y aquel donde se concentra la fuerza resultante. Como vemos la imagen, tenemos en dos lados que está la carga, ¿no?, la fuerza de la carga, uno que esté en el medio y el otro que está al costado. Frecuencia. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. Para calcular la frecuencia de un suceso se contabiliza un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal, y luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido según el sistema internacional SEI. La frecuencia se mide en hercios, en honor a Heinrich Rudolf Hertz. Un hercio es una frecuencia de un suceso o fenómeno repetido por segundo. Un método alternativo para calcular la frecuencia en onda es medir el tiempo que transcurre entre dos crestas de onda y luego calcular la frecuencia usando la siguiente relación, que tenemos la fórmula y tenemos acá las imágenes, que tenemos baja frecuencia y alta frecuencia, y el tiempo de las ondas dividen porque en baja frecuencia las ondas son más largas, o sea, está más expandido, y entre las frecuencias altas son más juntas porque va más rápido. Frecuencias de ondas.
Las frecuencias tienen una relación inversa con el concepto de longitud de onda. Vemos el gráfico: a mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. La frecuencia es igual a la velocidad de la onda dividido por la longitud de la onda. Como vemos, tenemos la fórmula y tenemos las imágenes abajo, que es la onda de la alta frecuencia y la baja frecuencia. Longitudes de onda. De acuerdo a lo indicado anteriormente, la longitud de onda tiene relación inversa con la frecuencia. A mayor frecuencia, menor longitud de la onda y viceversa. La longitud de la onda es igual a la velocidad de la onda dividido por la frecuencia. Los parámetros principales, importancia entre las vibraciones de la estructura son la frecuencia natural, los modos de vibrar y amortiguamiento. La frecuencia es el número de vibraciones completas por unidad de tiempo. Como vemos ahí, en el medio están los nodos. Es el amortiguamiento de la frecuencia. Periodo y resonancia. El periodo es el tiempo que tarda un objeto al cumplir cuando vibra. Es una característica única del objeto y no se altera a menos que se sea forzado a cambiar. En el edificio, el periodo depende de la relación entre la masa y la rigidez del sistema. Como se nota en la fórmula, para calcular el periodo de un sistema de un grado de libertad, tenemos la ecuación, la fórmula. Y para aclarar que no se trata de una deformación ocasionada por un estímulo externo, la carga, sino por un modo natural que tiene la estructura para oscilar. Como vemos en la imagen, la oscilación, para oscilar, o sea, la estructura tiene un movimiento flexible, ¿no? Para los costados, la parte de arriba. Mientras a más pisos, bueno, la oscilación es más fuerte. Periodo y resonancia. Por otra parte, los periodos de vibración de un edificio aumentan con el número de piso, por lo que acostumbran a enumerar las T y orden de crecimiento. Así, el primer periodo T1, llamado periodo fundamental, tiene mayor y el último Tn el menor. En cada periodo se obtiene una deformada llamada modo de vibración. Por lo general, cuando el movimiento de terreno es lento, con periodos dominantes largos, son las estructuras altas y flexibles, donde se amplifican las vibraciones y generan aceleraciones más elevadas en un orden, fuerza sísmica mayores. Como vemos en la figura, los nodos de vibración de un sistema de 4 niveles, 4 grados de libertad. Diversos casos de resonancia. Si estamos en un mundo sometido continuamente a fuerzas oscilantes y si además estamos rodeados a estructuras elásticas tales como ventanas, puentes, edificios, etc., es factible que en muchos casos la frecuencia de las fuerzas oscilantes coincida con alguna de las frecuencias naturales de las estructuras elásticas, provocando fenómenos de resonancia. En una experiencia común, que cuando se escucha música dentro de un cuarto, algunas veces al aparecer el sonido de frecuencia muy baja, los vidrios de las ventanas empiezan a vibrar violentamente. Esto ocurre naturalmente cuando hay un fenómeno de resonancia, ya que en tales casos la frecuencia de los sonidos graves coinciden con alguna frecuencia natural
de oscilación de los vidrios de las ventanas. Un caso muy conocido de resonancia es cuando una cantante dirige su voz hacia una copa de cristal. Aparentemente la copa es una estructura elástica que vibra a frecuencias claramente reconocibles por el oído humano. Por tanto, el afinado oído de los cantantes se entona con esos sonidos y lanza contra la copa. El sonido potente a la misma frecuencia con ellos se forma en la copa ondas estacionarias. Y si la intensidad de la frecuencia se mantiene el tiempo suficiente, eso va a producir un fenómeno de resonancia hasta que la copa causa su intensa vibración y se rompa. Como vemos en la imagen, que el cantante bota, o sea, empieza a botar un sonido y y mantener ese sonido hasta que la copa llegue a quebrarse, ¿no? A romperse. Un ejemplo muy drástico de los efectos destructivos que pueden producir en casos de resonancia se presentan cuando una ciudad es afectada por un sismo. La ciudad está llena de estructuras elásticas de gran escala, tales como edificios, puentes. La frecuencia de los sismos, es decir, la frecuencia se mueve el suelo, está ante todo un rango de los 0.5 2 Hz. Son frecuencias relativamente bajas, pero las grandes masas de los edificios de más de 5 pisos de altura, por su propia inercia, tienden a tener más frecuencias bajas y propician por lo tanto la ocurrencia de fenómenos de resonancia. Como vemos en las imágenes, ahí tenemos el edificio más de 5 pisos. Bueno, eso sería todo mi exposición. Gracias.